Me heredaron una cabaña en las orillas de un lago en el cual habitaban seres reptilianos. Cuando era pequeña tenía una tía con la que pasaba todos los veranos. Yo era su única sobrina y me quería mucho. Pasó el tiempo y un día, mientras mi madre trabajaba, me dio la noticia de que mi tía había fallecido. Me puse muy triste, y en su funeral mi madre me dijo que mi tía me había heredado su casa en el lago. Era una pequeña cabaña a unos metros de un gran lago rodeado de enormes pinos. Un día decidí ir de vacaciones yo sola a la cabaña para recordar viejos tiempos. Cuando llegué, todo estaba normal, solo un poco sucia la casa, pero con una manita de gato quedaría espectacular. El primer día limpié y, ya para el atardecer, fui al lago a bañarme. El agua era fría, pero así me gustaba. Estaba nadando cuando escuché un sonido, como si alguien se hubiera echado un clavado. Me dio algo de miedo, porque según yo estaba completamente sola. Cerca de mí había unas rocas, así que nadé hacia allá porque de ese lugar había venido el sonido. No encontré nada y me fui a casa a dormir. Al día siguiente, en la mañana, apenas estaba saliendo el sol cuando Pelusa comenzó a ladrar fuertemente. Nunca la había visto así, ladraba hacia los pinos y la maleza. Cuando salí a ver, escuché como entre la vegetación algo se movía corriendo, y después volví a escuchar el sonido de alguien echándose un clavado al lago. Me dio mucha curiosidad saber qué animal sería, así que fui al pueblo a preguntar si alguien había visto algo. Pasé a la tienda por unos víveres y ahí me topé al señor Oliver, amigo de mi tía. Él me preguntó qué hacía ahí y le dije que había heredado la cabaña y estaba pasando un tiempo ahí, pero que el día de ayer y ese mismo día por la mañana había escuchado cosas raras. Cuando le conté eso, su cara cambió a preocupación y me dijo: «Mira, Lucy, en ese lago habitan cosas extrañas. Siempre se lo dijimos a tu tía, pero a ella no le importaba. Así que cuídate tú». Regresé a casa algo asustada, pero pensé que si a mi tía no le hicieron nada, a mí tampoco. Comencé a sembrar semillas en un pequeño huerto y también a criar gallinas. Me gustó tanto esa vida simple y bonita que decidí quedarme. Encontré trabajo en el supermercado del pueblo y me instalé ahí. Una noche escuché a Pelusa ladrar de nuevo y, cuando salí a ver qué pasaba, pude ver una sombra extraña, enorme, de más de 2 metros, que salía del gallinero con una de mis gallinas en las manos. Le grité, ladrón, pero corrió tan rápido. Y cuando bajaba las escaleras para llegar afuera, todavía escuchaba a la gallina cacaraquear, pero al llegar junto a Pelusa escuché de nuevo el sonido del clavado en el lago y la gallina dejó de escucharse. Me la pasé toda la mañana pensando en qué podría haber sido. Un oso, tal vez, ya que a ellos les gusta el agua. Al salir del trabajo, pasé a visitar al señor Oliver y le conté lo que había visto. Él me dijo que necesitaba protegerme y me dio una de sus escopetas. Si lo que viste intenta entrar a la casa, me dijo, dispara hacia arriba para asustarlo. Y si Dios no quiera llega a entrar, dispárale. Creí que era una exageración. Yo estaba segura de que era un oso y que solo con ruidos fuertes se iría. Así que me fui a dormir. Pero en la noche escuché a Pelusa ladrar de nuevo. Cuando me asomé y encendí la luz, ya no había nada. Esta vez no se había llevado una gallina, pero sí muchos de mis vegetales. Y ahí fue cuando vi las huellas en los surcos, eran grandes y diferentes a las de un oso o una persona. Un día, mientras tendía la ropa, comencé a sentir que alguien me observaba. Cuando volteé hacia el lago, en la parte de las rocas, alcancé a ver algo horrible. No era un animal ni una persona. Era verde, estaba en 2 piernas, tenía ojos rojos y una enorme cola. No alcancé a verlo bien porque en cuanto volteé directamente hacia él, saltó al agua y escuché de nuevo ese sonido del clavado. Me asusté muchísimo y pensé, mañana mismo me regreso a casa con mamá. Así que me fui a dormir abrazando la escopeta. Pero cometí un gran error, dejé a Pelusa en el pórtico. En la madrugada la escuché ladrar y se me vino el mundo encima. Solo grité, Pelusa, y tomé el arma para disparar al cielo. Bajé corriendo y solo pude ver a esa criatura llevándose a Pelusa en sus brazos. No pude dispararle por miedo a darle a mi mascota.
Empecé a llorar cuando escuché el sonido del clavado y Pelusa dejó de ladrar. Al día siguiente fui a buscar a Oliver y le dije que necesitábamos encontrarla. Él llamó a un amigo y le pidió prestada su vieja lancha. Anduvimos toda la mañana en el lago buscándola, pero no la encontramos. Estaba desesperada hasta que recordé las rocas. Le dije que ahí era donde la criatura se echaba los clavados. Nos dirigimos a ese lugar y el amigo de Oliver se puso unos goggles y se lanzó al agua. Al salir nos dijo que había un túnel bajo las rocas, pero que no sabía qué tan largo era. Oliver me dijo que toda esa área estaba llena de túneles y cuevas, y que ese túnel probablemente conducía a la montaña. Así que al día siguiente fuimos a explorar la montaña. Llegamos a una cueva y a los pocos metros de entrar, el amigo de Oliver gritó, «Aquí hay algo». Era, plumas. Eran plumas de la gallina que días antes se habían llevado. Seguimos explorando y encontré el collar de Pelusa. Ya para ese momento yo estaba devastada, sentía que no volvería a ver a mi mascota. Bajamos un poco más y llegamos a un gran lago subterráneo. Allí volví a escuchar el sonido del clavado. Cuando Oliver alumbró hacia donde se escuchó, pudimos ver a una criatura como la que se llevó a Pelusa, pero más pequeña, como si fuera un niño. En cuanto lo alumbramos, también saltó al agua. Todos estábamos asustados por lo que acabábamos de ver y estábamos a punto de correr cuando escuché unos ladridos. Era mi pequeña Pelusa. De inmediato comencé a alumbrar con mi linterna por toda la cueva hasta que en un rincón, lleno de paja y hojas secas, encontré a Pelusa. Estaba toda sucia y mojada, pero viva y sin un solo rasguño. Cuando la tomé en mis brazos, Oliver dijo que teníamos que salir de ahí inmediatamente, ya que si el padre de esa criatura regresaba, la situación se pondría fea. Corrimos hacia la salida, nos subimos a la camioneta y nos fuimos a mi casa. Yo solo quería recoger mis cosas para irme de ese lugar y no volver jamás. Al llegar, corrí a mi cuarto para meter todo a las maletas, pero recordé que había dejado un vestido muy bonito. Uno que mi tía me dejó, colgado en el lazo, secándose al sol. Cuando salí por él, vi que todo mi huerto y el gallinero estaban destruidos. Me asusté mucho, pero ese vestido significaba algo especial para mí, así que fui a quitarlo. En cuanto lo tomé, pude ver hacia las rocas del lago, y ahí estaba esa criatura verde, alta, horrenda. Parecía un cocodrilo pero parado en 2 pies. Tenía 2 gallinas agarradas, una en cada mano. Se me quedó viendo y dio un paso hacia mí. Yo grité fuertemente, y en ese momento llegaron Oliver y su amigo, disparándole. La criatura dio la vuelta y saltó al agua. Nos fuimos inmediatamente de ahí. Nunca más regresé a ese lugar. La casa aún es mía, pero jamás la vendería, no porque sea un recuerdo de mi tía, sino porque lo que habita en ese lago es peligroso. No podría vivir con el remordimiento de que le pasara algo a alguien. Esa es mi historia de las criaturas reptilianas que vivían en el lago detrás de la cabaña y de cómo secuestraron a mi perrita. Aunque siempre me pregunté por qué no le hicieron nada a ella, pero sí a las gallinas, y si había un adulto y un pequeño, ¿habría más criaturas? Prefiero no saberlo.